bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. No te olvides de darle like a este vídeo y suscribirte para no perderte nada de contenido, porque se vienen unos vídeos tremendos. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que seguro que te interesa porque habrás visto este título, y es cómo puedo aprender idiomas, cómo aprender idiomas más rápido, cómo ser capaz de ser bilingüe, trilingüe, políglota, cómo lo hago. Y es que aprender idiomas es un tema apasionante, pero que también tiene unos entresijos y unos problemas y que puede ser muy complicado. Para los que sois nuevos en este canal, yo soy profesora de español desde hace unos años y tengo ya una experiencia muy fundada en lo que supone aprender una lengua, no solo a nivel propio de cómo yo he aprendido inglés, cómo he aprendido italiano o cómo estoy aprendiendo polaco, sino que también estoy en el otro lado de cómo ayudar a que los alumnos aprendan mejor, más rápidos, afianzando la lengua y usándola, no olvidando y reteniendo todo lo que podamos para así avanzar más rápido. Así que en este vídeo te traigo consejos para aprender idiomas más rápido. Para no enrollarnos más, vámonos ya con el vídeo. El primer consejo es súper básico y es que me vais a decir, Elena, ¿de verdad? Pero sí, es que es súper importante. El primer consejo o tip es que te centres en una lengua. Es muy difícil, aunque por supuesto se puede con constancia y mucho trabajo aprender varias lenguas a la vez, pero yo creo, como profesora y como también estudiante de idiomas, que lo mejor para afianzar una lengua, aprender más rápido y hacer que esa lengua se nos quede dentro, que la internalicemos todo lo que podamos, es estudiando las lenguas una a una. A veces cuando nos viene la motivación de aprender idiomas pensamos, ay, quiero aprender italiano, quiero aprender portugués, francés, ruso, y empezamos a aprender y a veces no nos centramos en una lengua, sino que vamos cogiendo de aquí y de allá muy motivados. Pero realmente, ¿qué pasa? Que al final este globo de la motivación se desinfla y bueno, nos olvidamos de una, de otra y de otra lengua. Así que céntrate en una lengua y sé constante, y continuar para que el proceso de aprendizaje se afiance y se quede contigo y no se te vaya la lengua a ningún sitio. El segundo consejo, el segundo tip, es que empieces por lo más sencillo. Ahora, algo que se está haciendo y que está muy de moda cuando alguien quiere aprender una lengua, sobre todo sin ir a una escuela de idiomas, es buscar las palabras que más se utilizan en esa lengua. Voy a ir poniendo por aquí, hay muchas webs que te ofrecen las 100 palabras, 200 palabras más utilizadas en el idioma. Conseguimos aprendernos estas palabras, estas estructuras gramaticales. Es cierto que estamos aprendiendo la lengua de manera más significativa y desde luego estamos avanzando más rápido hacia nuestro objetivo de hablar una lengua cuanto antes. Eso no significa que porque te aprendas o memorices estas 100 palabras y estructuras ya puedas hablar, desde luego que no. Pero comprender estas palabras y saber lo que significan sí que te va a ayudar a dar pasos hacia hablar esa lengua. El paso número 3 es sumergirte en la lengua. ¿Qué lengua estás aprendiendo? Imagina que estás aprendiendo, por ejemplo en mi caso, cuando estaba aprendiendo inglés. Todo el rato yo intentaba sumergirme en la lengua, hacer algo así como pretender que estás viviendo y que estás rodeado de gente que habla esa lengua. ¿Cómo generamos este proceso de inmersión falso? Una forma, por ejemplo, muy fácil es ver películas en versión original con subtítulos para sobre todo hacer oído. Otra opción es escuchar música de esa lengua, ya que la música es algo que se nos queda de manera muy interna y que si además buscamos la letra de esas canciones va a ser genial para acelerar aún más el proceso de aprendizaje de esta lengua. También podemos leer noticias en esa lengua. Si estás aprendiendo inglés, ¿por qué no lees el New York Times? ¿Por qué no te descargas aplicaciones de noticias en inglés y lo lees todo en inglés? Ya verás cómo eso te aporta vocabulario muy útil y estarás dando pasos gigantes para hacer esta falsa inmersión en la lengua. Algo que también está ahora muy de moda, podcast en el idioma que estás aprendiendo, o ¿por qué no? Audiolibros, donde tú puedes escuchar libros. Yo creo que es una herramienta genial y podemos además seleccionar libros más básicos o más avanzados dependiendo de nuestro nivel para coger vocabulario nuevo, estructuras nuevas y que puede ser muy bueno. Otra cosa, estamos en siglo XXI. ¿Qué utilizamos? ¿Qué estás utilizando tú ahora mismo? YouTube. Esta plataforma es maravillosa para encontrar gente que te enseña, que te habla de todo. Así que mi consejo más importante, utiliza esta plataforma u otras que conozcas para buscar bloggers, deportistas, lo que a ti te interese, lo que a ti te guste, personas nativas, búscalas. A mí, por ejemplo, me encanta ver a bloggers de moda, de fotografía, de edición de vídeo, que hablan también de psicología, y todo eso lo veo en inglés. Me encanta porque además aprendo muchísimo porque utilizan frases hechas, tienen además su propio acento que depende de la ciudad en la que sean, y eso te ayuda a ir entendiendo más y, lo más importante, te ayuda a sumergirte poco a poco en su cultura y en su lengua.
lengua. Otra de las cosas que podemos hacer para sumergirnos en la lengua es tan fácil como cambiar nuestros ajustes de móvil o de ordenador a la lengua que estamos aprendiendo. Así seguro que sí o sí te tienes que enfrentar con palabras en inglés, en alemán, en italiano, y poco a poco con el uso te darás cuenta cómo las aprendes y las afianzas muchísimo. Y por supuesto, pero también muy importante, existen estas aplicaciones de aprender idiomas como Duolingo, Babbel, Memrise, que son muy buenas para trabajar, uno, la pronunciación y la escucha activa, y dos, para aprender mucho vocabulario. Así que a por ello. Vámonos al paso 4, pero como quiero daros un regalo a las personas que estáis pendientes del vídeo sin pasar en la barra del tiempo, sin querer adelantar cosas, sin querer un resumen, tengo un regalo para vosotros. Mirad, aquí va a salir una tarjeta, aquí o aquí. En uno de estos dos lados va a salir una tarjeta con un vídeo enlazado. En este vídeo te cuento un secreto para que puedas aprender una lengua de una manera mucho más moderna, mucho más rápida y con películas. No te adelanto nada más, así que vete corriendo, porque este vídeo solo lo puede ver las personas que hayan llegado hasta aquí. Vete y luego me cuentas. Cuarto punto, ya hemos hablado de empezar a sumergirnos en la lengua de muchas maneras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Usar la lengua. Y es que normalmente cuando aprendemos un idioma se nos presenta una barrera enorme cuando queremos hablar, y es que nos da vergüenza, pronunciamos mal o pensamos que pronunciamos mal. Hay que abrirse, chicos, no queda otra, hay que usar la lengua, intentar hablar, y va a ser de esta manera, cometiendo errores y aprendiendo estos errores, la forma en la que más vamos a afianzar la lengua, más vamos a fortalecer que esa lengua se cohesione en nuestro cerebro y se quede ahí y podamos hablar y entender todo en esta lengua. ¿Cómo podemos usar la lengua? Bueno, pues hay muchas maneras. Podemos ir a una escuela de idiomas, podemos buscar una persona que viva en nuestra ciudad y que quiera hacer un tándem donde tú enseñas un poco de tu lengua o hablas en tu lengua y la otra persona a cambio y de manera gratuita te habla en su lengua, te explica cosas de su lengua, y que en fin, que puede ser un intercambio muy beneficioso para ambas partes. Otra opción, y que yo pienso que es la mejor, es dejar de falsear esta inmersión y vete al país. Ve al país del que estás aprendiendo la lengua y sumérgete a ti mismo en esta cultura, en esa lengua, y ya verás como en cuestión de semanas, meses vas a notar una mejoría brutal, porque el hecho de vivir en otro país te abre las puertas completamente y de manera súper fuerte a esa lengua. El consejo que yo siempre le doy a mis alumnos es que si ellos consiguen hablar, si ellos se esfuerzan a hablar y ven que consiguen hablar en esa lengua o comunicar algo, ya estamos logrando muchísimo. Porque, chicos, si conseguimos hablar en esa lengua, sea más, sea menos, ya hemos logrado muchísimo. Y es que cuando hablamos en otra lengua significa que ya no estamos memorizando y estamos repensando estructuras y utilizándolas. No, no, no. Eso que estás utilizando y lo que estás hablando de manera más o menos fluida ya está procesado en tu cerebro, ya tienes procesada esa lengua. Así que si consigues hablar, ya tienes mucho caminado, mucho hecho. Así que por ello, quinto punto es practica en tu mente. ¿Cuántas veces estamos pensando cosas como para nosotros mismos, hablando con nosotros mismos? ¿Por qué no recrear situaciones y en nuestra mente buscar una respuesta en esa lengua? Por ejemplo, imaginaos que estéis apuntados a una academia de idiomas y que en clase ha salido un debate y nosotros respondimos una cosa. ¿Por qué no piensas en qué otras opciones o qué otras posibles respuestas había? Piensa las opciones en tu cabeza. ¿Qué podrías decir? ¿Cómo podrías decir las cosas de otra manera? Esto facilita que tus conexiones neuronales trabajen con esa lengua y que el proceso de asimilar esa lengua se haga más fácil. Por último, os traigo una recomendación, y es que cuando aprendemos una lengua es normal tener o sentir que hay periodos donde avanzamos muchísimo y otros donde nos sentimos estancados, pensamos que no avanzamos, que no aprendemos, que incluso estamos dando pasos hacia atrás. Es normal, es el proceso de aprender una lengua, es así. Aprender una lengua no es un camino recto como cualquier otra habilidad o proceso de aprendizaje que tú estés llevando a cabo. Aprender una lengua es ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todos los caminos posibles y al final conseguir nuestro objetivo, que es hablar y dominar esta lengua. Por último, quería cerrar este vídeo diciendo algo muy importante, y es que cuando queremos aprender una lengua a veces nos centramos solo en lo que es la lengua, en esta codificación de símbolos y sonidos, y es que una lengua no es solo esos símbolos, esa codificación de sonidos, la pronunciación, las palabras, no es solo eso. Una lengua es también su cultura, es también su historia. Cada lengua es una forma diferente de entender el mundo, y por eso es tan importante que nos sumerjamos no solo en la lengua, sino también en su historia, en su cultura, en su forma de entender el mundo. Yo cuando hablo inglés, esto es algo muy interesante y que hay muchos estudios que avalan esto, y es que se cree que las personas cuando
aprendemos un idioma nuevo, desarrollamos personalidades más o menos diferentes a la nuestra cuando hablamos nuestra lengua materna. Y eso es algo que yo siento que sí me pasa con el inglés. Cuando yo hablo en inglés, tengo una personalidad un poquito diferente a la mía cuando hablo en español. Y lo mismo cuando intento hablar polaco, es algo diferente. Hay una codificación del mundo, de las cosas que vemos y que nos rodean, que es diferente. Así que no solo te centres en aprender estos símbolos, estos sonidos, estas letras. No. Ve más allá, aprende la cultura y aprende también la historia, porque todo ello, todo ese cómputo, todo ese grupo de cosas te va a ayudar a lograr tu objetivo, que es, en este caso, aprender una lengua y entenderla de la forma más rápida posible y de manera afianzada, que no se nos vaya en cuestión de semanas o meses. Y sí, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya parecido interesante, que hayáis sentido que este vídeo es útil, espero de verdad que os sirva. Ya os digo que para mí todos estos trucos me han servido para aprender los idiomas que sé. Son pasos que yo he ido haciendo de manera a veces inconsciente, pero que al pensarlo, al reflexionarlo, han sido muy fructíferos en mi aprendizaje de una segunda o tercera o cuarta lengua. Así que espero que las lleves a cabo, que te sirvan. Déjame en comentarios si tú conoces otras estrategias, otros consejos para que podamos aprender idiomas y que esto nos sirva a todos, porque yo sigo aprendiendo idiomas. Así que si tienes algún consejo, por favor, déjamelo en comentarios y así todos nos beneficiamos de esta preciosa comunidad. Y sin más, daros las gracias como siempre a todos los que estáis ahí. Estamos creciendo un montón. Esto es gracias a vosotros y a vuestro apoyo, así que de verdad muchísimas gracias a todos los que me veis. Espero de verdad que te haya parecido útil, interesante. Ya sabes que si ha sido así, para que yo vea que te ha gustado y poder hacer más vídeos de calidad, revienta el botón de like, dale a like, suscríbete a mi canal para no perderte nada de contenido, porque se vienen unos vídeos de verdad súper entretenidos, súper divertidos, donde vais a aprender un montón de cosas, tanto de idiomas como de cultura, en fin, un montón de cosas que no os quiero desvelar. Comparte este vídeo con tus amigos que estén teniendo problemas aprendiendo idiomas, ya verás cómo esto les ayuda y os ayuda un montón a aprender inglés o la lengua que os hayáis propuesto aprender. Y sin más, nos vemos muy prontito en otro vídeo. Os mando muchos besos. ¡Chao!